Estamos de regreso en nuestra edición de noticias. Vamos a una pausa, puesto que hoy la noticia del día es la renuncia del ministro de Interior, Jorge Burgos, que causó sorpresa en todo el país. Para analizar este hecho, que ha causado diversas reacciones, estamos con el cientista político, el periodista Ricardo Ayal, que está con nosotros. Gracias, Ricardo, por venir acá a los estudios de INET Televisión. Bueno, gracias por la invitación, Luis Américo. ¿A usted también le sorprendió o no la noticia? En realidad se esperaba después del mensaje del 21 de mayo, tenemos un país en este momento con un 2% de crecimiento, con inversión estancada, el gobierno marcó un récord de desaprobación de 80 puntos. Cuando hay un cambio de gabinete como el primero que tuvo este gobierno, del gabinete de Peña y Lillo, y lo que se buscaba era un aumento, volver a conectarse con la ciudadanía. Había un rechazo altísimo. Transcurrido un año, el rechazo es más alto y por lo tanto lo que se demuestra ahí es que el cambio de gabinete no funcionó y era natural que ahora se produjera. Dicho eso, de todas formas, la manera como se dio es poco común porque no obedece al parecer a un cambio planificado y que va a incluir otras carteras. Siempre los cambios se hacen de una, con una gran ceremonia. Claro. Y lo que o por lo menos ya hay rumores claro. Que esto iba a ocurrir y de eso no había. ¿Cómo definirías el perfil político de Burgos? Burgos pertenece al ala más conservadora de la democracia cristiana y eso motivó que tuviera roces con el Partido Comunista. Recordemos que la señal que buscaba dar la presidenta Bachelet en ese momento tenía un PPD en el Ministerio del Interior, que era Peña y Lillo, le entrega a la democracia cristiana un hombre de la línea de Walker para dar una señal a esos sectores de la democracia cristiana que habían manifestado más intranquilidad. Pero cuidado, fíjese que Mario Fernández, el que asume ahora, abogado, ¿no? Es de la línea de Gutenberg Martínez, de Soledad Alvear, fue un hombre que se opuso al divorcio, se opuso a la entrega de la píldora del día después. Sí. O sea, tiene un perfil aún más conservador que el de el exministro Burgos y por lo tanto las tensiones que tuvo el ministro Burgos con los sectores más progresistas de la nueva mayoría, uno pudiera pensar que van a tender a mantenerse en el tiempo en los meses que vienen. Ahora, el caso Cabal también tuvo ahí algunos problemas, el ministro Burgos, y el tema de la Araucanía. Sí, recordemos que en diciembre del año pasado no lo llevaron, o sea, hubo una visita y eso ya quebró la relación. Eso fue brutal, no se recuperó, sí. Como un ministro, eso en ese caso jefe de gabinete, no supo lo que la presidenta estaba haciendo, porque eso fue así, ¿o no? Fue así, sobre todo. Además que él había asumido un rol importante en el tema. Y de hecho, el expresidente de la democracia cristiana reconoció que con motivo de eso había renunciado Jorge Burgos. Ahora, también lo que uno puede esperar es que efectivamente Jorge Burgos se transforme en un candidato a senador por la Araucanía, tal como se ha venido comentando inmediatamente después de ese suceso del mes de diciembre. Bueno, durante la tarde se dijo que él renuncia porque está cansado, pero en ningún caso dice que dejará la política, que se va a dar un mes al menos de descanso y va a reaparecer. ¿Podría ser? Y podría ser, y seguramente la democracia cristiana ya ha hecho algunas mediciones de que su gestión ha sido bien evaluada en la Araucanía y que pudiera tener una aventura exitosa en una empresa de ese tipo. A ver, ¿qué podría ser candidato a qué? Senador, yo creo, perfectamente. Sí, se ha conversado. En ningún caso al presidente de la República, está muy distante. Yo creo que él perfectamente podría revisar la opción de ser candidato a senador por la Araucanía y reengancharse en ese ámbito. Y ahora, y respecto del gobierno propiamente tal, lo que uno podría esperar es que dentro de los próximos días o quizás la próxima semana, porque ya estamos mañana es jueves, sigan ocurriendo cambios y ya el ajuste completo del equipo ministerial se materialice. Recordemos que el 31 de mayo, en la reunión de comité político, el vocero ya le había adelantado a los presidentes de partido que se venía un cambio. Entonces, lo que puede haber hecho el ministro Burgos fue simplemente adelantarse a eso.
Ahora, siempre se encontró con declaraciones diversas a la de la propia Presidenta de la República. Ahora, ¿te acuerdas que hubo un nombramiento de un contralor, Rajevich, que estaba involucrado también en unos Sí, de temas todas maneras. irregulares? La presidenta Bachelet siempre ha tenido, en sus dos gobiernos, la democracia cristiana ha pedido mantener el ministro del Interior. Recordemos, en su primer gobierno entró con Saldívar. 4 meses, bro. Claro, 5 meses para afuera. Entró Belisario Velasco para afuera. ¿Por qué se fueron ambos? Primero, por el inicio del movimiento Pingüino, el Correcto, 2006, sí. que llevó abajo la aprobación de la presidenta Bachelet, pagó los platos rotos Andrés Saldívar, después el del Transantiago paga los platos rotos Belisario Velasco y Pérez Lloma logra terminar el periodo y con Bachelet, 2008-2010. Con Bachelet muy arriba. Ya. Ahora, respecto a las tensiones, nuevamente se vuelven a manifestar porque de alguna manera la presidenta fue forzada a colocar a Jorge Burgos. Ella había confiado en un PPD, después de haber tenido en su mandato anterior 3 demócratas cristianos en el Ministerio del Interior. Uh-huh. El PPD accedía por primera vez a ese cargo y finalmente tuvo que cambiarlo muy a contrapelo y eso se notó y más aún porque el ministro Burgos mantuvo siempre un perfil muy distinto. De hecho, hoy día, sin ir más lejos, cuando él dice que los ministros deberían participar menos en los cabildos, está contraviniendo evidentemente cuáles han sido los lineamientos respecto de esa materia específica por parte de la presidenta Bachelet y demuestra hasta qué punto habían posturas muy distintas respecto de la conducción del gobierno entre el jefe de gabinete y la presidenta. El otro siempre no se guardó su opinión. El caso, ¿te acuerdas con el tema de la retroexcavadora, bajarle el perfil a lo que señalaba Quintana? Él entraba a eso a contrapelo de la presidenta, a poner calma en los sectores más de paños centro, fríos, como dicen paños por ahí. fríos y dar un poco de tranquilidad a el sector centro de la nueva mayoría y también a la oposición. Eso le acarreó tensiones con los sectores más de izquierda, obviamente, dentro de la nueva mayoría. No es fácil para cualquiera que esté ahí como jefe de gabinete en una coalición tan amplia como es la nueva mayoría. La inclusión del Partido Comunista le ha traído desafíos que no ha sabido resolver, que son difíciles de resolver por la diversidad que está dentro de ella. Finalmente, dejar contentos a todos es imposible. Claro, otro caso, este cambio, el ministro secretario general de la presidencia, Jorge Insunza, asume Nicolás Izaguirre, cercano a Bachelet, y él ahí dice, los rumores de si pierdo o no pierdo poder, créanme que me da exactamente lo mismo, decía ya en ese tiempo. Claro. ¿Ah? Es lo que está... son los signos de lo que ha debido enfrentar este gobierno. No es distinto a lo que le tocó enfrentar ya al gobierno de Sebastián Piñera, con cifras de rechazo que son atípicas desde el retorno de la democracia. No es bueno lo que le estaba pasando al país desde yo diría, el inicio de las movilizaciones estudiantiles del 2011, cuando el gobierno del presidente Piñera llega al 26% de aprobación, que es lo mismo prácticamente que tiene ahora este gobierno. Las cosas no han ido bien para el país y se hace difícil la gobernabilidad. Cuéntanos ahora, ¿qué crees que va a pasar? Porque se nombró inmediatamente y ya tenemos un ministro titular, ¿no? Como es Mario Fernández. Mario Fernández. Lo que debería ocurrir en los próximos días era, tal cual como después del 21 de mayo, esto se esperaba, sí. Era que... Lo anunciaste, me acuerdo, una nota con nosotros claro, acá. Era que se termine de materializar el cambio de gabinete con otros ajustes en otras áreas. Ya, ¿pero lo esperabas en esta área del Ministerio del Interior? No. Lo que pasa es que cuando se fracasa en el intento de mejorar la convivencia, el ministro del Interior finalmente tiene tres grandes ejes de acción. Uno, mantener la buena convivencia al interior de la coalición, eso no se estaba dando. El orden público, la delincuencia, también recaen en el Ministerio del Interior.
no han estado fáciles las cosas en eso. Hay temas que ha criticado el Claro. presidente del PP, ¿no? Claro que sí. Entonces, cuando se fallan esas dos líneas, finalmente el hilo termina cortándose y por lo tanto, si tenía que haber un ajuste ministerial, era obvio que iba a incluir a Jorge Burgos, más aún cuando se llega ya la semana pasada un 80% de rechazo. Claro que sí. Ahora, este nuevo ministro del Interior, decías tú que es mucho más conservador. Es una incógnita y hay que ver cómo lo van a tratar dentro de la misma nueva mayoría. Cuando llegó Jorge Burgos en reemplazo de Peña y Lillo, una de las dificultades más grandes que tuvo Jorge Burgos fue la ovación de la oposición a su arribo. Fue felicitado por Andrés Alamán y todo, y eso generó molestia. Hoy día, si pasa lo mismo finalmente, si deja muy tranquilo a la oposición, va a seguir tensionando la coalición, la nueva mayoría. Y aquí, por lo tanto, hay que ver cómo va a ser recibido por el Partido Comunista. Ya hay una señal cuando el presidente del Partido Comunista dice no lo conozco personalmente, no puedo opinar de él, ya hay una clara señal. Una instancia. No se jugó con su declaración. Y aquí, Burgos, hoy día, justamente con esta renuncia, también causó reacciones, pero la mayoría de buenas palabras se habla, inclusive la oposición, senadores de extrema derecha, hablaron muy bien del desempeño de Burgos en su cargo. Y aparte, una de las grandes ventajas que tenía Jorge Burgos, que había estado largos años en el Congreso. El diálogo con la oposición se genera y tenía buenas redes, pero finalmente los números no lo acompañaron. Y esto es como cuando eres el técnico del equipo. Cuando no se dan los resultados, terminas pagando. Oye, ¿esto termina por hundir la evaluación que hace la gente, la presidenta, en la nueva encuesta? Porque no creo que suba, va a seguir bajando. Es muy difícil que suba en la medida de que está tensionada por hoy día un gobierno que se ve convulso. Está el caso Cabal y están las señales de una paralización económica. Hay desempleo al alza. En zonas como Calama, lo conversábamos un tiempo, cuando el desempleo llega a los 2 dígitos, en la capital del cobre de Chile, quiere decir que estamos en problemas. En el sur acá tenemos el problema de la salmonicultura. Sí. Y por lo tanto es muy difícil que un gobierno en esas condiciones, que es cuando empieza a escasear el trabajo, pueda repuntar en las cifras. Reformas como la reforma de la Constitución, incluso la reforma laboral, no van a ser capaces de apalancar un alza en las encuestas, porque finalmente las encuestas se miden por tu sensación como ciudadano hoy. Y si hoy día estás viendo amenazada tu calidad de vida, nunca vas a darle un voto de confianza en una encuesta al gobierno. Yo sentí en declaraciones del senador Reinaldo Quinteros, que están cercanos a la presidenta Bachelet, que se muestra preocupado por la situación que está viviendo el país, compleja, difícil, crítica. Es así, o sea, cuando tú tienes bloques con 10% de aprobación en el caso de la oposición, más de un 70% rechaza ambos bloques, la situación del país en general, política, es muy compleja. Esto no se había visto desde el retorno de la democracia. Ninguno de los indicadores que estamos viendo en materia de descrédito de las instituciones, y por lo tanto el senador Quinteros tiene toda la razón. Esto es complicado no solo para el gobierno, lo que se está viviendo hoy es complicado para el país. ¿Y este cambio en el tema de los hechos de la Araucanía vuelve a foja cero, crees tú, con este nuevo ministro? Yo creo que de alguna manera la Araucanía, el gran problema que tiene hoy es de orden público. Hay que decirlo, independiente de que la deuda con el pueblo mapuche tiene que resolverse por el lado de las políticas públicas como las que tiene a su cargo la CONADI, pero hoy hay un problema. Lo que genera intranquilidad no solo en la Araucanía, sino en el resto del país, son los hechos de violencia, y por lo tanto eso tiene que seguir por un carril que tiene que ver con el actuar policial. No creo que se produzcan grandes cambios en esa línea respecto de lo que ya había avanzado Jorge Burgos, claro, que es insuficiente. Ahora, esto fue insuficiente violencia en los gobiernos anteriores también, no hay, claro, que cargarle solo la mano a este.
Pero ahí hay un desafío. Pero lejos de terminar, estos hechos están aumentando. Absolutamente, tú, ¿no? absolutamente. Entonces, pero por eso, ir hacia atrás respecto de lo que ha hecho Jorge Burgos, difícil porque tanto él como los gobiernos anteriores no han hecho mucho. Exactamente. Para resumir, ¿qué dirías respecto a esta situación? Nada, era esperable un cambio de gabinete. Lo extraño es que no se haya producido todo junto. Lo esperable es que se generen nuevas modificaciones de piezas en las próximas semanas. Pero quien crea que esto es garantía de un repunte en las encuestas del gobierno, yo creo que se va a equivocar, porque la aprobación del gobierno va a estar atravesada por otras variables que están en juego y que tienen que ver con el crecimiento económico, la preocupación por la marcha de la economía, el alza del desempleo. Y bueno, estamos a puerta de nuevas movilizaciones, vienen los profesores, trabajadores y muchos. Son tiempos complejos no solo para el gobierno, sino que son tiempos complejos para el país y requieren la colaboración de todos finalmente para sacarlo adelante. Ricardo Ayal, agradecido, pues, cientista político, invitación. periodista, un hombre de las comunicaciones. Gracias. Muchas gracias, Luis. Nosotros vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando otras informaciones. Ya estamos de regreso.